Todos somos parte de una cuenca, la Cuenca del Valle de México. Infraestructura de agua potable. La infraestructura de agua potable del Sistema de Aguas de la Ciudad de México está compuesta por 13.500 kilómetros de tuberías entre red primaria y red secundaria, 360 tanques de almacenamiento, 268 plantas de bombeo, 976 pozos de extracción, 430 en la Ciudad de México y 546 en Lerma, y 53 plantas potabilizadoras. La demanda principal de agua potable en la Ciudad de México es el consumo doméstico con el 87%. El 42% del suministro de agua de la Ciudad de México proviene de los sistemas Cutzamala y Lerma. Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 4 del primer seminario El agua y tu ciudad. Todos somos partes de una cuenca, en su edición 2021, la Cuenca del Valle de México. Organizado por la Oficina de la UNESCO en México, la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO en Montevideo, el Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua y la Comisión Nacional del PHI para México, la CONAMEXFI. Antes que nada, queremos agradecer a toda su participación. Hemos contado con participantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Reino Unido, Uruguay y Venezuela, además de México. Esperemos seguir contando con su presencia. El día de hoy abordaremos el tema 4A, infraestructura de agua potable. El objetivo de esta sesión es conocer los aspectos generales del funcionamiento, problemas técnicos y económicos de los sistemas de aguas potables de la Ciudad de México, así como los retos en los próximos años. Como recordarán, nuestras sesiones cuentan con la participación de un experto internacional, quien a través de un mensaje introductorio presentará la perspectiva desde un nivel internacional y regional. Contaremos también con las intervenciones de 2 expertos mexicanos, que nos compartirán sus conocimientos en el tema. En esta ocasión, nuestro diálogo será moderado por el ingeniero Arturo Jesús Palma Carro, a quien le damos la bienvenida. Arturo Palma es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA del Instituto Panamericano de Alta Dirección de la empresa, IPADE. En el año 2011 se incorporó al servicio público al ser designado director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, cargo en el que permanece hasta la fecha. Actualmente, además, es presidente del Consejo Directivo de la ANEAS, Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamientos de México, y presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, en la que participa activamente desde 2014. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Arturo Jesús Palma Carro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Muy buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Arturo Palma Carro, como bien ya me hizo favor de presentar todo. Presidente de ANEAS. ANEAS somos la asociación que agrupamos a más de 500 organismos aquí en el país. Le damos agua a más de 100 millones de mexicanos. Y también presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Tengo el honor el día de hoy de ser moderador en este primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. El día de hoy, con el tema de infraestructura de agua potable. ¿Qué más importante tema? ¿Quién puede vivir sin agua? Con el objetivo de conocer los aspectos generales del funcionamiento, problemas técnicos y económicos de los sistemas de agua potable de la Ciudad de México, así como los retos en los próximos años. Antes de presentar a nuestros invitados, a los que nos acompañan vía Zoom, les pedimos favor de mantener silenciados sus audios para evitar interrupciones a nuestros panelistas. Para comentarlos o preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Le doy la bienvenida a nuestros expositores. Tenemos expositores de lujo, el ingeniero Carlos Berroeta, al maestro Víctor Borguet y al maestro Carlos Franco Domínguez. Y si me lo permiten, daré lectura de una pequeña semblanza de cada uno de los invitados. Sería imposible leerla toda, ya que todos está muy pesado su currículum, entonces solamente haré un pequeño resumen. Empezaremos por el experto internacional, Carlos Berroeta, ingeniero civil de la Universidad de Chile,
con diplomado en gestión de empresas sanitarias, estudios de especialización en Chile y posgrado en el extranjero en universidades de Ghent, en Bélgica, y Chalmers en Gothenburg, Suecia. Experiencia por más de 40 años en el sector sanitario chileno, tanto en el sector público como en el privado. Habiéndose desempeñado en las áreas de planificación, gestión, diseño, construcción y operación. En la actualidad se desempeña como consultor y coordina a nivel regional LAC, Grupo de Trabajo de Aguas Urbanas del Programa Hidrológico Internacional PHI UNESCO. Sea bienvenido, ingeniero Carlos Berrueta. También tenemos en los expositores nacionales al maestro Víctor Borguet Ortiz, amigo personal, muy querido, ingeniero y maestro en Ingeniería Hidráulica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con amplia experiencia en el sector de agua. Ha desarrollado a partir de su labor profesional como investigador y docente en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, donde se desempeñó entre el año 94 y 2015, donde llegó a ocupar el cargo de director general en el año 2003. Ha sido colaborador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ANAGUA, Consultores, Comisión Federal de Electricidad, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esto entre el año 85 y 2018. También profesor visitante de la Universidad de Guanajuato, del año 99 al 2005, y de la Facultad de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, así como profesor de la Universidad de Zacatecas. Ha sido presidente de la MH Asociación Mexicana de Hidráulica del año 2017 al 19. Actualmente pertenece al Consejo Consultivo, miembro de la Academia de la Ingeniería del Colegio de Ingenieros Civiles de México y del Comité del Agua y Resiliencia e Infraestructura. Miembro de la International Water Association y de la International Water Resources Association, IWRA. Actualmente es director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, OCAVAM. Y no por último, pero en orden de importancia, los últimos serán los primeros, el maestro Carlos Gonzalo Franco Domínguez. Ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo también el grado de maestro en hidráulica. Es miembro del Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México y está certificado como perito en hidráulica por el mismo colegio. Es profesor de diversas materias de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y también a nivel de licenciatura en el área de hidráulica urbana. Fue director de proyectos del agua potable en el Sistema de Agua de la Ciudad de México, SACMEX, y actualmente director del proyecto de mejora de eficiencia y del servicio de agua potable, perteneciente al Sistema de Agua de la Ciudad de México, SACMEX. Para iniciar esta sesión, le doy la palabra al ingeniero Carlos Berrueta para su exposición, el cual contará con 20 minutos. Adelante, por favor, ingeniero, si fuera tan amable. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación a este interesante seminario. Voy a compartir la presentación. No sé si la visualizan. No. No, ahorita le están poniendo. Empezamos mal. Habíamos probado la presentación. En la parte donde dice share, doctor, ¿recuerda? Sí, sí, share screen. Yo Ajá. veo la presentación, la pincho, pero no la levanta. Si gusta que le ponemos la presentación, que nos apoye en la compañía Araceli, si no. Sí, si nos pudiera compartir la presentación, enseguida la comparto. Ahí está, ya la tengo. Listo. ¿Sí? ¿La Sí, ven? ya la vemos. Perfecto. Bueno, Perfecto.
Bueno, muchas gracias, decía, por la invitación a UNESCO, y en honor al tiempo voy a ir a la presentación que yo la he denominado Agua Potable, los desafíos en su gestión. Y la he enfocado en dos formas. Uno, lo que es agua potable como tal, y por supuesto que forma parte de lo que son los recursos hídricos. Por lo tanto, son desafíos de agua potable y desafíos de los recursos hídricos en general. No sé si ustedes la ven, pero yo no la puedo hacer avanzar. Ahí sí. Bueno, ya lo vieron ustedes en el video. Nosotros, los que trabajamos en el mundo sanitario, siempre nos gusta hablar de la gestión del ciclo integral del agua, que forma parte de lo que es el agua potable y el saneamiento. El agua potable, la primera parte, considera lo que es la captación del agua cruda, la producción de agua potable como agua potable, realmente, la distribución y finalmente llegar al consumo. En cuanto a la captación, tenemos agua de la naturaleza que proviene de la nieve, los glaciares, fuentes superficiales, como ríos, lagos, lagunas, y también a través de aguas subterráneas, a través de los acuíferos que están al interior de la tierra, ya sea acuíferos libres, semiconfinados o confinados. En cuanto a la producción, nos movemos en el campo de las aguas subterráneas. Normalmente se hace un pozo subterráneo en que la limpieza del agua la hace justamente al cruzar los distintos estratos, y normalmente, si es que el agua no considera ningún elemento adicional necesario de tratar específicamente, como suele darse también en algunos casos, como nitrato o arsénico que requieren una planta especial, bueno, es más fácil y solamente se le aplica la cloración para distribuirla a la población. Y cuando son aguas subterráneas, bueno, tenemos las grandes plantas de tratamiento que tienen distintas etapas, desde una cámara de reja, pues el agua viene normalmente con mucha turbidez para eliminar los sólidos mayores, después una etapa de coagulación, decantación, filtración, y finalmente la cloración para distribuirla a la población. Eso en general es lo que es un sistema. Se ve simple, pero bueno, ustedes ven las dimensiones de la planta de tratamiento y los sondajes que requieren un estudio muy especial respecto a lo que hay debajo del subsuelo. La distribución, ya lo vieron, en Ciudad de México, similar a lo que es Santiago de Chile, a más de 13.000 kilómetros de tubería de distintos diámetros, y estanques de regulación que pueden ser superficiales o semienterrados. Y finalmente llegamos a lo que es la imagen que ha estado muy en boga en el último tiempo, lo que es el lavado de manos y el agua en nuestras casas. Algo que se suele ver muy simple para quienes tenemos ello, pero la verdad es que no todo el mundo puede tener este beneficio. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Desde hace mucho tiempo las Naciones Unidas ha impulsado, digamos, mayores coberturas en agua potable, desde, no sé, el acuerdo de Mar del Plata, después los objetivos del milenio, hasta finalmente en el año 2015, cuando las naciones de los distintos países de las Naciones Unidas, bueno, se pusieron de acuerdo para los objetivos de desarrollo sostenible, y en el cual incluye el ODS 6, que dice garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. La meta es, bueno, al 2030 lograr el acceso universal y equitativo de agua potable a un precio asequible para todos. Durante los últimos años, en agua potable, a diferencia de aguas servidas, que estuvo mucho más retrasado, pero no me voy a meter en ese tema porque tengo entendido que hay otro panel en los futuros sesiones de saneamiento, pero en agua potable se ha avanzado bastante en el último tiempo. De hecho, América Latina y el Caribe avanzó bastante con los objetivos del milenio,
pero los objetivos del ODS 6 son mucho más exigentes porque exigen o solicitan una gestión segura de lo que es el agua potable y que implica muchísimo mayor inversión en infraestructura y sobre todo en eficiencia en la gestión de los servicios. Durante todos estos años, a partir de los objetivos del milenio, el Programa Conjunto de Monitoreo de Abastecimiento de Agua Potable e Higiene de la Organización Mundial de la Salud e Higiene han ido analizando los datos y el avance de los distintos países en una modalidad de poderlos comparar unos con otros. Y dentro de lo que son los avances, bueno, tiene distintos niveles, desde el agua de superficie, que es que la gente tiene que caminar o moverse desde su lugar donde viven hasta encontrar un lugar, un río, un lago o algo para obtener el agua, hasta ir subiendo los distintos niveles por no mejorado, limitado, básico, que es a lo que se aspiró, digamos, el objetivo del milenio, y hasta la gestión, el gestionado en forma segura, que es asegurar eficiencia y asegurar que el agua que realmente llegue a la población llegue de agua potable, que exista continuidad, calidad, de acuerdo a la normativa existente. Son distintos niveles y veamos qué es lo que sucede en el mundo y en América Latina. En el mundo, 71%, o sea, 7 de cada 70 de cada 100 habitantes tienen una gestión segura y alrededor del 88% tiene un servicio básico de agua potable. Existe todavía un desafío grande a nivel mundial, pero si nos fijamos en América Latina, que es la tercera columna de la derecha, vemos que al año 2017, según la fuente OMS y UNICEF, el 65% tiene una gestión segura y un 96% tiene un servicio básico de agua potable. Nos falta, no nos podemos quedar conformes porque si ustedes se fijan, hay un 4% de una población de 640 millones de habitantes que tiene América Latina y el Caribe, un 4%, 20 millones de habitantes más o menos, no tienen un servicio básico. Y lo que es más grave, un 1% que representa alrededor de 7 millones de habitantes, no cuentan, o sea, tienen que recurrir a fuentes superficiales, que como ya dije, son fuentes superficiales que no tienen ninguna garantía de calidad. Y eso en los tiempos de esta maldita pandemia que nos azota, bueno, ha relevado la importancia y en los próximos años, antes del 2030, debiese avanzarse muy rápidamente en avanzar en cubrir a esta población que no tiene la posibilidad ni siquiera de un servicio básico. Si nos miramos y nos comparamos con el resto de los países, fíjense que estamos bastante bien. Estamos un poco más bajo que América del Norte y Europa, y superábamos a lo que es Asia Central y África subsahariana. Y también superamos a Oceanía, que está lejos hacia occidental. En realidad, América Latina se ha comportado bien, como dije, respondió bastante bien a los objetivos del milenio y tiene un desafío hoy día de avanzar en una gestión segura para lo que es agua potable. ¿Qué es lo que hace que los servicios, cuáles son los factores que inciden en el desarrollo del sector sanitario, agua potable y saneamiento, en este caso agua potable? Bueno, los países tienen la responsabilidad y uno de los factores que más incide es el lugar que ocupa el sector de agua potable, saneamiento, en las prioridades políticas. Eso incide en las asignaciones presupuestarias y en la forma en que se lleva a cabo la mayor cobertura. La prioridad del consumo humano, hoy día existe un consenso en que la prioridad del agua la tiene el consumo humano. En muchos países, en las constituciones ya está establecido el derecho humano al agua.
El diseño institucional del sector. El diseño institucional, las instituciones, acompañado de la orientación de las políticas públicas, son las que nos permiten desarrollar el sector sanitario. Se requieren efectivos y estrictos sistemas de regulación. Hoy en día la tendencia es a separar las funciones de definición de políticas sectoriales con la de regulación y prestación de los servicios. El máximo uso de economías de escala es la definición de los sistemas. Ustedes saben, después de la década del 90, después de la década perdida, hubo mucha descentralización de los servicios, llegando a servicios muy pequeños que hacen muy difícil y no consideran economías de escala muy necesarias en la prestación de estos servicios. Se requiere una eficiencia en los prestadores de servicios, sean públicos o privados, el necesario autofinanciamiento de los servicios básicos, sistemas de subsidio para los clientes de escasos recursos que ayudan a lograr las tarifas necesarias para lograr el autofinanciamiento. Y yo pongo un punto en el cual me he desarrollado en los últimos años y que es sumamente interesante y necesario, que es la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Hoy día los desafíos que nos enfrenta el agua potable y los nuevos sistemas que se prevé que se tienen que hacer a futuro, ya sea desalinización, ya sea infiltración a los acuíferos o la reutilización de las aguas servidas, necesariamente hacen necesaria una mayor inversión en investigación y desarrollo. Lamentablemente en América Latina, yo creo que Uruguay es uno de los países que tiene la mayor inversión, con un 0,4%, un 0,34% del PIB en investigación, y el resto de los países, bueno, estamos más o menos en el orden y otros bastante más bajos. Pero es necesario, y lo recalco porque los desafíos que tiene el agua potable nos implican tener un conocimiento, mayor conocimiento del agua. Teniendo ello, yo me quiero referir a qué es lo que está pasando con el agua en el mundo, para pasar de lo que es el agua a los recursos hídricos. Y me voy a restringir a ejemplos que ustedes han conocido en el último tiempo. Sao Paulo, Brasil, con su sistema Cantareira, hace algunos años, tuvo una sequía muy grande, lo que en algún minuto produjo el riesgo de llegar al momento en que tenían que restringir el servicio. Yakarta, Indonesia, la mitad de la población está bajo el nivel del mar, la mitad de la población no tiene agua potable y ha hecho que surjan los pozos clandestinos y por tanto la ciudad se sigue hundiendo. Beijing, China, ya no es un problema de cantidad, sino que de calidad. Beijing, se dice en un informe del año 2015 que el 40% de sus aguas superficiales no se pueden usar por contaminación. Punto de que llegase el momento en que tuvieron que restringir el servicio y lo restringieron a 50 litros por habitante día, lo cual es muy bajo. Egipto, el río Nilo, que es el mayor abastecedor de agua potable del país, pierde por evaporación más de 3 millones de metros cúbicos al año y hoy día está también muy contaminado, con lo cual se produce el problema de hacer más difícil la gestión del agua potable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El agua, todos sabemos que es un recurso escaso. El agua dulce es solo un 3% del total del agua del planeta. Y hoy día ese recurso escaso está sujeto a contaminación. Grandes contaminantes, ya sea de agua servida, residuos industriales líquidos, etcétera, que van a las fuentes superficiales y también indirectamente a las aguas subterráneas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque la materia prima del agua potable son los recursos hídricos y el recurso hídrico hoy día está amenazado por lo que digo, que son la contaminación y además de la escasez. ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de los recursos hídricos?
Tenemos desafíos hoy en día, desafíos a la demanda, desafíos presión del medio ambiente y la contaminación, desafíos de la variabilidad climática, desafíos institucionales. ¿Qué va a pasar con la demanda? El informe de las Naciones Unidas indica que de aquí al 2100 la población mundial va a seguir creciendo. Hay un rango de crecimiento, pero la realidad es que va a crecer. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Afortunadamente el crecimiento no es tanto como en África y en Asia. Nos vamos a mantener, pero vamos a seguir creciendo. Por lo tanto, la demanda por los recursos hídricos va a seguir aumentando. Si aumenta la población, los recursos hídricos tienen sectores clave, digamos, en el desarrollo de los países: la generación de energía, la industria, el agua potable y fundamentalmente la agricultura que produce nuestros alimentos. Si tenemos la población que crece, vamos a seguir necesitando alimentos, vamos a necesitar seguir abasteciendo de agua potable, la industria y la energía. Por lo tanto, la demanda global de agua va a ir creciendo y tenemos que prepararnos para eso. Ese es uno de los desafíos que enfrentan los recursos hídricos. Tenemos presión del ambiente y yo lo enfoco básicamente en dos aspectos: el requerimiento hídrico para fines ambientales, donde tenemos la protección de los ecosistemas, la protección de los valores paisajísticos y turísticos, y por otro lado, la contaminación de las aguas, por aguas servidas, por efluentes y residuos industriales líquidos, contaminación agrícola y difusa por aguas subterráneas, y hoy día también contaminantes emergentes que están surgiendo y que están llegando a los cursos superficiales, como son los remedios, drogas, etcétera, y para la cual hay que normar dentro de corto plazo y empezar a monitorear ese tipo de parámetros. El desafío de la variabilidad climática. Tenemos, claro, el cambio climático nos está afectando y va a tener y vamos a enfrentar como países variaciones de temperatura, modificaciones en los regímenes de precipitaciones, aumento de fenómenos extremos, ya sea sequía e inundaciones, ascenso de la línea de nieve y derretimiento acelerado. Normalmente hoy día la elevación de la isoterma cero, que divide donde cae nieve y cae agua, cada vez está llegando más arriba, se acumula menos nieve, lo cual complica después las reservas, se están derritiendo los glaciares y por lo tanto se está amenazando una de las fuentes principales del abastecimiento de agua potable. Hay cambios en la hidrología de los ríos. Estábamos acostumbrados a una cierta hidrología, pero estos fenómenos de cambio de líneas de nieve, etcétera, están cambiando la hidrología, que se adelantan o se retrasan, por lo tanto la gestión de los embalses muchas veces se hace más complicado. Los cambios de la precipitación y temperatura para Centroamérica y Sudamérica, bueno, se muestra ahí. Según el IPCC, los distintos estudios dicen que para el año 2100, en distintos grados, va a ir aumentando la temperatura y vamos a tener regímenes distintos de precipitaciones. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener sequías más prolongadas y posiblemente inundaciones por lluvias más fuertes. Eso es lo que nos presiona el cambio climático. Finalmente, y esto es lo más complejo, deben haber muchos más, pero yo quería identificar algunos desafíos institucionales, porque en realidad es una responsabilidad de los estados el llegar y ordenar lo que es la gestión del recurso hídrico y en definitiva también la gestión del agua potable. Corresponde al Estado asumir la tutela especial sobre las aguas a través de normas regulatorias. El aprovechamiento del recurso debe realizarse en forma sustentable. La política de las aguas debe propender a la participación de los usuarios. Normalmente no siempre existen las organizaciones de usuarios que son fundamentales para lograr la buena distribución de los recursos. Normalmente sí existen en lo que es aguas superficiales porque la vemos, porque la podemos controlar, pero en el agua subterránea prácticamente no existe. La política de las aguas debe reconocer la complejidad del comportamiento de los recursos hídricos como parte del ciclo hidrológico, por lo cual sus proposiciones deben estar acordes al conocimiento científico y técnico. Como ven ustedes, a mí me gusta mucho lo que es
la parte científica y técnica, y seguramente vamos a tener los comentarios del profesor más adelante. Investigar, seguir midiendo los recursos hídricos y generar las bases de datos que permiten tener información del recurso. Regular el uso del recurso hídrico, evitando el menoscabo de derechos a terceros. Eso es muy importante y por eso son fundamentales las asociaciones de usuarios. Regular los servicios asociados a los recursos hídricos y promover las condiciones para que sean gestionados de una forma económicamente eficiente. Y conservar y proteger los recursos hídricos en un marco de desarrollo sustentable. Yo diría que por ahí van los desafíos que enfrentamos los países de América Latina y el Caribe. Para ello, el Programa Hidrológico Internacional está trabajando, digamos, en esta gestión en el último tiempo, y la octava fase del programa habló sobre la seguridad hídrica, que la seguridad hídrica fundamental, que asegura lo que es la calidad y cantidad de agua a todo ser vivo y ecosistema. Y hoy día, a través de los distintos programas que desarrolla el PHI, el Grupo de Aguas Urbanas, nos preocupamos de la relación que existe entre el agua y las ciudades. Tenemos conformado un grupo de aguas urbanas en la región que nos permite reunirnos e intercambiar experiencias. Hemos realizado distintos seminarios y una de las últimas actividades que realizamos fue un llamado concurso para recibir distintas experiencias de distintos investigadores, y logramos conformar y editar una edición especial respecto a aguas urbanas de la revista Aqualac del PHI UNESCO. Otra actividad que quiero nombrar y que es necesaria tener en cuenta para que podamos intercambiar opiniones entre los distintos países, está el Water Megacity Global Change, que es una iniciativa que se preocupa de las megaciudades. Las megaciudades que se consideran que son áreas urbanas con más de 10 millones de habitantes tienen problemas comunes. En realidad, todas las ciudades tienen problemas comunes, pero se ha querido ver la forma de intercambiar opiniones entre las distintas ciudades que tienen la mayor cantidad de población en sus países. Es por eso que ya se creó a partir del año 2015, la iniciativa Alianza de Megaciudades para el Agua y el Clima. Es una alianza que tuvo el apoyo de instituciones tales como Arceus, UNESCO, ICLEU y CIAP, y que hoy día lo que quiere es ordenar o conformar la Alianza de Megaciudades para América Latina y el Caribe. Nos hemos reunido en el año 2019 en la ciudad de Sao Paulo, en la cual vimos y definimos una visión de tener las megaciudades resilientes que brinden espacios habitables y servicios sostenibles de agua potable y aguas residuales a sus ciudadanos de manera equitativa y participativa. Y bueno, en el fondo es que conversen las ciudades con el agua. Yo creo que es tremendamente importante la relación que existe y el desarrollo de las ciudades en cuanto a lo que es agua y desarrollo. Hace pocos días vi un video, un programa de History Channel, en la cual mostraban cómo Napoleón desarrolló la hermosa ciudad de París y su relación de agua con el desarrollo de la ciudad, cómo el río Sena y los distintos canales y cómo se abastecen de agua potable y han dado lugar a esa hermosa ciudad. Hoy día nosotros tenemos las ciudades constituidas, es muy difícil, digamos, hacer lo que hizo Napoleón, pero sí lo que tenemos que hacer hoy día es asegurar que el agua esté bien distribuida, que llegue a toda la población,
los riesgos de los distintos fenómenos que se suelen producir, como sequía, como inundaciones, dentro de las ciudades, puedan ser canalizadas de buena forma. Las megaciudades en América Latina, la Alianza considera las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Lima y Santiago. Hemos trabajado difícil en los últimos tiempos por efecto de la pandemia, pero sí en diciembre recién pasado se llevó a cabo Omega en París. Lamentablemente no pudimos asistir, se hizo en forma virtual y se presentó durante 4 días distintas actividades, distintas experiencias de los distintos países, en este caso del mundo, respecto a megaciudades. Y hoy día lo que se quiere es avanzar en lo que es las megaciudades en Latinoamérica. ¿Qué se requiere? Conformar un conjunto de entidades que promuevan este intercambio en los distintos países, para lo cual se ha pensado que tienen que haber entes gubernamentales de la ciudad correspondiente, como puede ser el alcalde, el gobernador o los intendentes, una empresa de servicios de la ciudad y finalmente representantes del área científica. Con un conjunto de ellos se piensa trabajar, estamos haciendo actividades al respecto y una de las tareas que ya tenemos y que debemos enfrentar durante el año 2021 y parte del 2022 es una monografía del agua de cada una de estas ciudades. Nosotros por nuestra parte en Santiago ya empezamos a recolectar información y queremos tener esa monografía para compartirla y seguir trabajando y conformar de una vez esta alianza. Eso es lo que yo les quería compartir. Creo que después tendremos la posibilidad de conversar con los otros panelistas y recibir las respuestas que podamos tener de quienes nos están escuchando. Por mi parte, muchísimas gracias. Creo que anduve en el tiempo más o menos exacto. Exacto, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero Berrueta. Y para continuar con la etapa 2, le doy la palabra al maestro Javier Bourget para su participación. Si fuera tan amable, maestro, adelante. Muchas gracias, maestro Palma. Un saludo cordial. Y bueno, buenas tardes a todos, todas y todes en esta nueva normalidad que tenemos. Bueno, ya el doctor Berrueto nos comentó algunos desafíos, algunas preocupaciones y algunas cosas en las que siempre es más cómodo estar, como la investigación, la docencia, que pues atendiendo la operación de la infraestructura, cosa que viven todos los asociados a NEAS en nuestro país y pues en general en el mundo los organismos operadores. La siguiente, por favor. A mí me toca hablar en nombre de la Comisión Nacional del Agua, en particular del organismo de Cuenca de Agua del Valle de México. Aquí en la parte izquierda les comento algunas de las numeralia del organismo. Por ejemplo, que atendemos a 121 municipios y alcaldías, casi 23 millones de habitantes, más que eso. Y el personal de lo que van son 1.922 personas, de las cuales alrededor del 30% ha estado trabajando como si fuéramos cualquier organismo operador, todo el tiempo, 24 horas, durante esta pandemia inclusive, por lo cual extiendo un reconocimiento a todos los trabajadores de organismos operadores de México, del Valle, por supuesto, pero de toda Latinoamérica, los que nos escuchan, porque es gente que sale de sus casas para responder a la necesidad que tenemos todos de tener agua en nuestras casas. En particular, este organismo también atiende el servicio de agua potable en bloque, en este caso. Nuestra misión es llevar agua en bloque a los sistemas de agua de la Ciudad de México, al SACMEX, que se llama, pero también a la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, y a alrededor de 16 municipios de la zona metropolitana del Valle de México.
Para ello tenemos sobre todo un sistema que se llama Cutzamala, que muchos de ustedes tal vez conocen y en adelante les daré algunos de sus datos. Pero también tenemos otros acueductos que le llamamos Plan de Acción Inmediata. Operamos también plantas potabilizadoras, entre ellas Los Berros, que puede producir hasta 19 metros cúbicos por segundo, la planta Madín, de 500 litros por segundo, y la planta de remoción de manganeso de alrededor de 600 litros por segundo, 218 pozos, 10 plantas de bombeo, más de 500 kilómetros de acueductos. Y un dato relevante, solo por la operación del Cutzamala, cada año pagamos alrededor de 176 millones de dólares. Millones de dólares, que es el cargo que generalmente es el más fuerte en cualquier organismo operador, y México es uno de nuestros grandes problemas. También enfrentamos desafíos sociales, como los organismos operadores. Si algo falla y atacamos a la población, pues por supuesto que se enojan los pobladores, y el reto es renovar, restaurar el servicio lo antes posible. Y también nuestro reto es hacer una gestión integral del recurso, asociarnos con otros gobiernos estatales, municipales, pero también con la ciudadanía, tratar de involucrarla y cambiar los paradigmas en la forma en que estamos o que hemos gestionado el agua en particular en este país, que por ejemplo en el valle, pues lo que hacemos es el agua de lluvia, sacarla lo antes posible. Para eso dejamos de ser una cuenca cerrada y le creamos salidas artificiales, que hoy día tiene su ventaja de que se reducen inundaciones, pero su desventaja de que no es fácil aprovechar el agua de lluvia, como quisiéramos al menos. Para el abastecimiento de agua en la ciudad metropolitana, que consume alrededor de 60 metros cúbicos por segundo, la Conagua en promedio suministra alrededor del 37.4% de este abastecimiento a través de estos sistemas que le llamamos Cutzamala, y los acueductos que tienen que ver con estos acuíferos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Solo Cutzamala suministra 26% de este caudal que se consume. La siguiente, por favor. En esta gráfica tratamos de mostrarles a ustedes cómo el sistema Cutzamala se conecta incluso con el sistema Lerma, que maneja el sistema de aguas de la Ciudad de México, y a través de redes principales se baja el agua hacia la ciudad en dos circuitos principales que le llamamos macrocircuito, que opera básicamente la Comisión de Aguas del Estado de México, y el acuaférico, que opera SACMEX. A través de ellos llevamos el agua ya que entregamos a estos organismos operadores para entregar a municipios y alcaldías en todo el valle. Esa es la imagen de la izquierda, y a la derecha están los acueductos que opera la Conagua. Ustedes pueden ver ramal Tizayuca-Pachuca hacia el norte, pero también el ramal Tláhuac-Nezahualcóyotl, el ramal Mixquic-Santa Catarina en la parte sur-oriente del valle, que debo comentar, es preciso, no siempre podemos llevar agua potable a las ciudades. En verdad, en algunas partes del país, y el valle no es la excepción, de repente llevamos algo que llamamos en el medio agua entubada, y no siempre con las mejores condiciones que quisiéramos. La siguiente, por favor. En esta gráfica lo que le mostramos es numeralia acerca de los caudales suministrados por el sistema Cutzamala y por el plan de acción inmediata. Esto es relevante porque ambas instalaciones son ya antiguas, o tienen alrededor de 40 años operando, con la consecuente desgaste. Hemos sufrido varias crisis económicas, lo que ha impedido darles un mantenimiento como quisiéramos, por lo cual sufren sus fallas, tienen sus problemas, afectan el suministro a las ciudades y a los municipios. Aquí en la parte derecha están los municipios a los cuales el sistema Cutzamala suministra agua, cuando menos parcialmente, tanto en las alcaldías de Ciudad de México como municipios del Estado de México, y todos los municipios que atendemos a través del plan de acción inmediata en 3 estados, incluyendo el estado de Hidalgo, que atendemos 2 municipios. Como verán, el caudal es más o menos constante, pero tiene sus variaciones. 2015 empezamos con 23.17 metros cúbicos por segundo, pero este año pasado, que tenemos bajas lluvias y hemos tenido que hacer reducciones al caudal desde agosto, tuvimos en promedio 22.43 metros cúbicos por segundo. La siguiente, por favor.
Desde su inicio de operación, como les mencionaba en el plan de acción inmediata, 74, 78, fueron 218 pozos los que se manejan a través de estos acueductos, con 7 ramales, 4 plantas de bombeos, potabilizadoras, en sus casos, y están ahí las numeralia, que es interesante para todos, los diámetros de las tuberías, que seguido tienen fallas, porque la mayoría de estos están instalados, además, en zonas de lo que fue el lago, los 5 lagos que componen este valle, y que todos sabemos por problemas de la explotación, sobreexplotación del acuífero, sufren hundimientos. Estas tuberías construidas con tecnología no precisamente muy reciente, sufren sus problemas debido a asentamientos y tenemos continuamente problemas de paros. En la parte derecha están las capacidades de las plantas de bombeo, sobre todo la mayor que tenemos en la parte norte de la Ciudad de México, el centro de distribución Barrientos, que opera con capacidad de 12,000 litros por segundo, 12 metros cúbicos por segundo. La siguiente, por favor. Este es una muestra de lo que es el sistema Cutzamala, compuesto por 7 presas derivadoras, 3 presas de almacenamientos, 6 plantas de bombeo, 206 kilómetros de tubería, entre otras cosas, 73 kilómetros de canales, 44 kilómetros de túneles, y instalaciones que originalmente se construyeron, muchas de ellas, para generar energía eléctrica y que después se transformaron en un aprovechamiento para suministro de agua potable. Como pueden ustedes ver en la parte izquierda, tenemos el eje vertical, las elevaciones a las que se encuentra, por ejemplo, la planta de bombeo número 1 se encuentra en la elevación 1600, y de ahí tenemos que subir el agua hasta la 2705, donde tenemos la torre de oscilación número 5, que es el punto más alto, digamos, y después ya vamos por gravedad hacia la Ciudad de México. Toda esta es infraestructura que tenemos que operar, mantener y conservar las 24 horas del día, y cualquier problema pues afecta a millones de habitantes en todo el valle. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de las 3 principales presas de almacenamiento del sistema. Son la presa del Bosque, en la parte superior izquierda, la presa Valle de Bravo, que también tiene una zona turística muy importante para el Estado de México, y la presa Villa Victoria. Son presas ya antiguas, construidas a mediados del siglo pasado, poco más. El sistema Cutzamala, como les decía, ya para objeto de suministro de agua potable, inició operaciones en el 82, inicialmente producía 4 metros cúbicos por segundo, pero después se fueron incorporando etapas, como en el 85 ya subió otros 6 metros cúbicos por segundo, y la tercera etapa con otros 9 metros cúbicos adicionales, incluyendo ya presas de derivación como Chilesdo y Pororines. Chilesdo, por ejemplo, empezó a operar en 1993. La siguiente, por favor. Les comentaba que hemos tenido, coincidentemente con la pandemia, malas lluvias el año pasado, que por cierto reproducen un fenómeno de sequía que ya tuvimos en el año 2009, que también tuvimos un problema de pandemia, o cuando menos una incipiente pandemia, con aquel virus NH1A1, algo así. Esta vez también, coincidentemente, tenemos problemas de bajas lluvias. Tenemos aquí el almacenamiento de las presas al día 8 de febrero. El almacenamiento actual es de 56.5% de la capacidad total de estos embalses, y representa, estamos 21.3% por abajo del almacenamiento histórico para la misma fecha, que el promedio ha sido de 609.1 hectómetros cúbicos. Esto nos hace que tengamos, nosotros reproducimos con esta imagen de la izquierda, que tenemos los almacenamientos en rojo. Esto es en el sistema que tenemos de control de presas en el país. Cuando bajamos del 10% por abajo de la media, entramos ya en fase roja, digamos, empezamos a tomar acciones para prever que no tengamos problemas como los que ya mencionaba el doctor Berrueto del día cero. Empezamos a hacer reducciones al caudal que se suministra a todo el valle desde el mes de agosto, porque sabemos que pues vamos a tener que cuidar el agua, porque no queremos tener una crisis de agua
sobre todo en estos momentos de pandemia, en donde el agua, como todos sabemos, es indispensable para el lavado de manos, para el aseo, en fin. Estamos ya en estas condiciones. En la siguiente, por favor. Tenemos la evolución gráfica de nuestros almacenamientos en el sistema. Tenemos la curva actual en azul celeste. Y en rojo tenemos lo que le llamamos la curva índice, que es la curva con la que generalmente operamos las presas. Ya estamos cursando la curva índice, ya estamos en una situación no deseable. Entonces, por eso es que estamos tomando las medidas de reducción del caudal. Ya estamos 1 metro cúbico por segundo por abajo de lo que quisiéramos, y seguramente tendremos que hacer mayores reducciones en el futuro para cuidar que no caigamos en un problema mayor en el suministro de agua a todo el valle. La siguiente, por favor. Esta imagen es de la planta potabilizadora Los Berros, que actualmente está produciendo del orden de 14.8 metros cúbicos por segundo, que se entregan a donde ya hemos comentado. Sin embargo, está diseñada para producir hasta 19 metros cúbicos por segundo a través de 5 módulos. Esta planta está en constante mantenimiento. Estamos mejorándola, optimizando sus procesos, incrementando su eficiencia para tener menos pérdidas y poder también por ese lado reducir las pérdidas que se tienen debido a los retrolavados. Tiene este tren de tratamiento que es la cloración, floculación, sedimentación, filtración. Y una vez que es tratada el agua, la enviamos a la última planta de bombeo del sistema, que es la PB5, y de ella la llevamos ya al punto más alto para ya ser enviada por gravedad al Valle de México. La siguiente, por favor. El agua, como mencionaba, se entrega, entre otros, a municipios como Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla en el Estado de México. También le complementamos con esta potabilizadora Marín, que es de 500 litros por segundo, con 2 trenes de tratamiento para tener en teoría un gasto de diseño de 275, cada uno 550, de ese orden entre los dos. Aquí está mostrado su plan de tratamiento y entre otras acciones ahorita estamos ya en la licitación de una nueva planta de tratamiento de esta potabilizadora para ampliar su producción, aprovechar excedentes que tenemos en la presa que actualmente se vierten para producir alrededor de otros 350 litros por segundo en promedio a todo el año, pero principalmente vamos a generar en época de lluvias más caudal. La siguiente, por favor. En toda la infraestructura de tratamiento también tenemos la planta de remoción de manganeso en el oriente de la ciudad, en la zona de lo que era el lago de Texcoco. Recibe el caudal del ramal Texcoco-León. Envía agua a los municipios de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, alrededor de 580 litros por segundo a través de un proceso de oxidación con cloro y absorción con solita natural en el área de filtros, planta que me enorgullece personalmente ya que fue diseñada entre otros por personal del INTA. Es una tecnología donde muchos años estuve y estoy muy orgulloso de haber estado allá en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La siguiente, por favor. Bueno, aquí comento algunas de las cosas que ya comentó el doctor Berrueto. ¿Qué problemas tenemos en el suministro de agua? Tenemos un exceso de pozos en la Ciudad de México, como saben, en todo el valle. Se está sobreexplotado el acuífero, aceleramos los hundimientos en la ciudad. Tenemos un eventual agotamiento de esta reserva de aguas en el acuífero. Por supuesto, tenemos problemas en la carga de los equipos de bombeo debido a estos abatimientos de nivel. Baja la productividad de los pozos, hay deformación de los ademes, deterioro de la calidad del agua que extraemos, disminución y eliminación de la zona de recargas del agua en todo lo que es el valle. En fin, tenemos muchos problemas que los cuales tenemos que atender bajo una nueva panorámica de gestión del agua, involucrando más a la sociedad, haciéndola participar más en las decisiones, ayudándonos, orientándonos a los que hoy nos toca estar en posiciones de funcionarios federales, por ejemplo, como en mi caso. Tenemos también, entre otras cosas, trabajos que hemos desarrollado con organizaciones, asociaciones civiles, como en este caso, este costo estimado que tenemos por la subsidencia que tenemos en el valle, alrededor de 57,000 millones de pesos, 2,836 millones de dólares, es lo que estimamos con la ayuda de ellos, que cuesta
al país estos daños que se producen en toda su infraestructura, no solo de agua potable, sino calles, puentes, casas, etcétera, debido a estos problemas. Y tenemos también un costo estimado por la sobreexplotación. Cada metro cúbico nos cuesta $4.42 americanos, ¿no? Son de las cosas que estamos haciendo, valorando esto. ¿Qué representa esto para la resiliencia del sistema, para las cosas que tenemos que hacer por mejorar? ¿Qué ganaremos con dejar de sobreexplotar el agua del valle, ya sea a través de acciones de reducción de nuestro consumo en el valle, de mejora de eficiencia, antes que traerla de otras zonas a través de nuevos trasvases? La siguiente, por favor. También tenemos problemas con los sistemas de aguas superficiales, como las presas. Las presas, sean las del sistema Cutzamala o las del valle, tienen pues también contaminación porque hay descargas no controladas, a veces de cosas de casas de habitación, aguas domésticas, pero también tenemos problemas por contaminación difusa, por zonas agrícolas que tienen también que atender sus necesidades y meten contaminantes que utilizan para sus cosechas, para su producción, y que vienen a dar a nuestros vasos. Por supuesto, también deforestación que tenemos en nuestros bosques, en nuestras cuencas, que producen pérdida de suelo, asolvamiento de los embalses, de los canales. En fin, tenemos asentamientos irregulares, falta de planeación, invasión de zonas federales, que también es otro problema, sobre todo ahora que tenemos niveles bajos en las presas. En fin, tenemos problemas muchos que atender, que compartimos con muchos países, con muchos estados del país. También tenemos problemas en los canales, en nuestras estructuras, túneles, tenemos filtraciones, agrietamientos, corrosión de estructuras, envejecimiento. A veces no podemos darle el mantenimiento por restricciones económicas que debiéramos, y también se deterioran las válvulas, compuertas. En fin, toda esa infraestructura tan grande que tenemos para poder mantener este sistema, pues también hay que darle mantenimiento, y no siempre se cuenta con los recursos que necesitamos. También tenemos aprovechamientos irregulares, en particular en todo lo que es el Cutzamala. Tenemos tomas irregulares de nuestros canales de conducción que son aprovechadas para uso agrícola y que no necesariamente son legales. Y por supuesto los altos costos de operación, que seguramente Arturo nos comentará algo, que compartimos con todos ellos, ya que los cargos de energía eléctrica pues siempre van pegándonos fuertemente. Y por supuesto, al final, pero no por ello menos importante, el incremento de la presión económica y social sobre todo los recursos naturales, las demandas sociales que también, sobre todo en estos tiempos, se han visto incrementadas, la demanda social, la falta de empleo, la falta de oportunidades, en fin, todo eso afecta, y sobre todo en un recurso tan vital como es el agua. La siguiente, ya casi para terminar, les quería yo compartir algunos escenarios que hemos estado analizando para mantener, conservar y mejorar nuestra forma de operar. Uno de los escenarios que tenemos es mantener las fuentes actuales y tener que hacer acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? El escenario B de los muchos que hemos analizado es sin tener fuentes externas de abasto, aumentar la eficiencia de los organismos operadores, ampliar el aprovechamiento de la presa Madín, incorporar un aprovechamiento que tenemos en la presa Guadalupe en el mismo valle, optimizar el propio sistema de Cutzamala, dejar de operar los PAIs, por ejemplo, infiltrar agua al acuífero residual tratada. Estamos esperando una modificación de nuestra norma de reinyección al acuífero de agua, ya que ahora es excesivamente rígida, digamos, y muy costosa. Disminución de la extracción para la industria, sustitución con agua tratada del suministro que se le da a la industria, en fin, una serie de cosas, entre ellas la principal, y yo diría que es la última, que reducir el consumo público urbano a 150 litros habitante día en promedio. Yo sé que hay zonas como la zona oriente de la Ciudad de México, que colinda con la zona poniente, en este caso del Estado de México, que tiene dotaciones como esta o menores, pero hay otras zonas que sí tienen mayores dotaciones, y tenemos que trabajar todos para tener consumos parejos y menores. La siguiente, por favor. Aquí están algunas de las gráficas que les dejaré en la presentación. Estamos, por ejemplo,
En el escenario A se mantienen los caudales a través de los distintos años en el eje X y cómo estaría afectando los aprovechamientos en la zona de Chalco, de la zona de Texcoco, Cuautitlán, estos acuíferos, cómo se verían afectados dependiendo de las acciones que efectuamos sin hacer nada, por ejemplo, el escenario A, o haciendo estas acciones en el escenario B, cómo se irían reduciendo los sobreexplotaciones que se tienen en los distintos acuíferos del valle. Ya por último, para terminar, tenemos las nuevas fuentes de abastecimiento que de cualquier forma estamos estudiando en la siguiente. Perdón, me salté esta. Aquí están algunas de las gráficas de cómo estamos repartiendo. En la gráfica izquierda, manteniendo las condiciones actuales, pueden ustedes ver el flujo horizontal que hay en el acuífero, pero también la infiltración que se da a través de fugas en color verde, la recarga artificial, en fin. Aquí tienen ustedes las propuestas que estamos haciendo, la infiltración por uso agrícola incluso, que casi no se nota, y en rojo está la oferta no sustentable de cada acuífero. Esto es en el escenario A, y en el escenario B son las secciones locales del escenario B que considerábamos, sin meter fuentes externas, solo optimizando lo que tenemos, cómo podemos ver que podemos reducir la sobreexplotación del acuífero o de los acuíferos que tenemos en el valle, haciendo estas acciones, reduciendo, entre otras cosas, los consumos per cápita. Esto es en colaboración, les decía, quiero citar la fuente con una ONG, donde está el ingeniero César Herrera comandando. Por último, sí seguimos analizando diferentes opciones. Aquí están algunas de las que comentaba. Optimizar el sistema Lerma que opera el sistema de aguas de la Ciudad de México. Podemos implementar hasta 1 metro cúbico por segundo usando los mismos pozos, solo rehabilitándolos, relocalizando y optimizando su operación. También, si trabajamos en mejorar nuestro plan de acción inmediata, podemos incrementar hasta 300 litros por segundo. Lo que les comentaba de la presa Madín, que puede dar alrededor de 300 litros por segundo en promedio. 800 sacaríamos de la presa Guadalupe, que está dentro del mismo valle. Y tenemos opciones como aprovechar acuíferos pozos fuera de la cuenca, que podríamos traer hasta 3 metros cúbicos por segundo. Optimizar Cutzamala, ahí recuperaríamos del orden de 2.25. Y por supuesto, algo que es vital para la ciudad es el incremento de eficiencia, reducir las pérdidas que se tienen, tanto físicas como comerciales. El agua no contabilizada creemos que se puede recuperar cuando menos 2 metros cúbicos por segundo. Y con esto podríamos hacer mucho más sustentable el consumo de agua y el mantenimiento de nuestros acuíferos en el valle. Pues no me queda más que darle las gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido, ya que son horas difíciles de la tarde, y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde. Y bueno, les recomiendo, como yo, usar el cubrebocas. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro y amigo Víctor Burguet. Fue muy amplia y precisa su exposición. Me permito recordarles que al final de la siguiente exposición, con el maestro Carlos Franco, tendremos un bloque de preguntas y respuestas, las cuales pueden ir compartiendo en el chat de Zoom o en el Facebook, para que las vayamos procesando. Y para terminar con las participaciones, le cedo la palabra al maestro Carlos Gonzalo Franco Domínguez. Adelante, maestro, por favor. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Palma. Bien, pues el tema que tiene que ver, que ya tocaron el tema a diferentes niveles, digamos, el doctor Carlos Berrueta a nivel de megaciudades, a nivel de países, el maestro Burguet en relación a un análisis regional, digamos, y ahora lo que quisiera presentarles es, digamos, a otro nivel que tendría que ver ya con la Ciudad de México, ¿no? Tengo la fortuna de trabajar en un tema en el que también discutimos en el aula, ¿no?
Como comentaron ahí en mi semblanza, soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y hace más de 15 años algunos de los profesores más brillantes ahí de la facultad se dieron cuenta de que era necesario crear una nueva materia en el plan de estudios de la ingeniería civil. Para ese entonces se empezaban a tener, o ya se tenían pues, problemas en las ciudades que tenían que ver con el abastecimiento de agua. Empezaban a haber algunas acciones como los famosos tandeos, que es servicio intermitente de agua, porque nos empezamos a dar cuenta pues que las eficiencias en las redes ya estaban en niveles muy bajos. Entonces prácticamente el agua que llegaba a la ciudad no toda se distribuía a los usuarios. Entonces, como les comentaba, hace más de 15 años tuve la fortuna de empezar a dar la materia esta de hidráulica urbana, en donde se veían los problemas que tenían que ver con la mejora de la eficiencia, ¿sí? Todos los organismos operadores tienen en mayor o menor grado problemas con la eficiencia. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, pues tenemos todavía un problema que agrava más todavía eso, que tiene que ver con el tamaño de nuestra ciudad. En el último censo, la población de la Ciudad de México rebasó ya los 9 millones de habitantes, 9.209.000, y de acuerdo a los resultados que tenemos hasta el momento, el porcentaje de pérdidas físicas ya está por ahí del 50%. Quiere decir que entonces estamos perdiendo casi la mitad del agua que nos está llegando. Esto nos lleva a tratar de dimensionar primero el problema y ver cómo se puede resolver. O sea, como ha comentado el maestro Burguet, el problema de mejorar la eficiencia pues redundaría en tener una ciudad sustentable y que las entregas de agua en bloque pues nos duren todavía más años de lo que actualmente tenemos. Aquí en la Ciudad de México se requiere o llega a la Ciudad de México más de 32,000, casi 33,000 litros cada segundo. Desafortunadamente, como les decía, el porcentaje de pérdidas físicas es muy, muy grande. El organismo operador de aquí, el sistema de aguas de la Ciudad de México, pues va acorde, digamos, con el tamaño de la ciudad. Aquí hay algunas cifras que podemos ver en donde, por ejemplo, pues simplemente de pozos tenemos casi 1,000 pozos, 976 pozos, incluyendo todas las baterías de Lerma fuera de la cuenca. Tenemos 268 plantas de bombeo, hay 357 tanques de almacenamiento. La red primaria y la red secundaria tienen más de 13,000, casi 14,000 kilómetros de red. Y bueno, pues como pueden ver, pues se trata de un problema bastante fuerte. Entonces, lo que tenemos aquí es, digamos, esta problemática de tratar de mejorar la eficiencia, de perder menos agua para poder distribuirla mejor, fue entonces por lo que se creó una dirección en la cual me ha tocado liderar en estos 2 años, que tiene que ver con el proyecto precisamente de la mejora de la eficiencia y del servicio. O sea, a fin de cuentas, que los usuarios tengan agua con un buen servicio. Se han planteado metas para este proyecto y para el 2024 lo que se piensa es que toda la población cuente con agua suficiente todos los días, aunque no sea con suministro continuo, pero ya que la gente tenga agua todos los días nos va a ayudar bastante en la mejora de esta eficiencia. Por supuesto, queremos que más de la mitad de la población cuente con suministro continuo. Esto es tener agua todo el tiempo, ya que actualmente los porcentajes de tandeos ya son muy altos aquí en la ciudad, ¿no? ¿Para qué queremos? Más bien, queremos reducir esos
suministro, de tal manera de poder recuperar 2 metros cúbicos por segundo de las fugas y que con este caudal sustituir la extracción de aproximadamente 50 pozos. Tenemos pozos de mala calidad y también otros que además de ser de mala calidad provocan hundimientos por las características del subsuelo aquí del Valle de México, que son predominantemente arcillas. Entonces, para lograr estas metas, bueno, pues tenemos varias componentes del proyecto. Primero tenemos que acondicionar la red secundaria, conformando sectores. También la red primaria tiene temas pendientes que hay que resolver. Hay que medir, se le está dando una importancia, pues creo que la debida importancia a medir desde la red secundaria hasta red primaria. También está el tema de la detección y reparación de fugas. Siempre se maneja la reparación de fugas, sobre todo en las redes sociales, cuando aparece una fuga y todos los usuarios y vecinos nos avisan que existe la fuga. Pero tenemos un gran porcentaje de fugas no visibles, entonces el tema de detección también es muy importante. Por supuesto, en algún momento el reemplazo de tuberías se tiene que dar. Son las inversiones más fuertes, pero también es donde podemos recuperar más caudal. Ahorita vamos a ver cuándo podemos o cuándo debemos de aplicar cada una de estas acciones. Aunque las áreas operativas de los organismos operadores, como por ejemplo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realmente están haciendo la mejor forma o están operando de la mejor forma como lo pueden hacer en las condiciones actuales, se necesita un cambio en la forma de operación. Esto es uno de los temas más importantes que ahorita platicaremos y que nos van a ayudar a tener esa mejora de eficiencia y sobre todo del servicio del agua. Como les decía, es importante medir. Estamos midiendo en la entrada de cada sector. Sabemos cuánta agua entra a las zonas definidas por la sectorización, pero también es fundamental la macromedición, o sea, saber cuánto se mueve y cómo se mueve el agua en las líneas primarias, porque una vez que podamos recuperar el caudal en las redes, pues tenemos que asegurarnos de que el agua se vaya o que se dirija a donde queremos, ¿no? Por ejemplo, en el acondicionamiento de la red secundaria, lo que tenemos planeado es construir 830 sectores, o sea, dividir la red secundaria en estas unidades básicas de operación, en donde podemos saber cuánta gente vive, qué volumen de agua se consume, y si medimos las entradas de agua a cada sector, podemos saber cuánta agua perdemos en cada una de ellas. Entonces, esos 830 sectores se tiene planeado que se construyan en estos 6 años hasta el 2024. No es suficiente nada más construir los sectores, también tenemos que acondicionar la red primaria para poder llevar el agua a las entradas de esos sectores, ¿no? Actualmente la red primaria está muy interconectada también con la red secundaria, y eso no permite un adecuado control. Con el avance de la construcción de los sectores se ha ido recuperando ese control y podemos entonces empezar a pensar en unas zonas operativas. Por supuesto, la modelación de la red, que esto en las clases de la materia es fundamental, utilizamos modelos para definir las condiciones actuales, por supuesto, en la calibración, pero también la condición de diseño, ¿no? La que queremos. Entonces, con la modelación de la red, por supuesto, un modelo tiene que tener información de calidad. Hemos iniciado ya con trabajos de catastro de red primaria, por ejemplo, en donde hemos empleado nuevas tecnologías, aparatos que nos permiten georreferenciar cruceros ahí en campo e inmediatamente lo tenemos ya en las bases de datos, y eso nos ha permitido trabajar con estas nuevas tecnologías, nos ha permitido tener información valiosa en un muy corto tiempo,
cosa que antes nos llevaría años tener catastros confiables, ¿no? También es necesario, este año se van a empezar a instalar dispositivos de control en las redes primarias, de tal manera de poder controlar la presión, poder controlar gasto, inclusive utilizar otros tipos de válvulas como sostenedoras de presión, de acuerdo a lo que se vaya requiriendo, o sea, de acuerdo a la modelación. Por supuesto, aquí las áreas de proyectos y las áreas constructivas pues juegan un papel fundamental. Uno de los objetivos de la Dirección de Mejora de Eficiencia es precisamente coordinar a todas esas direcciones que antes hacían un esfuerzo importante, pero digamos que no sumaban al mismo objetivo, ¿no? Entonces, esta es una de las principales diferencias en las que tratamos de que todo se alinee hacia un objetivo y formemos un equipo en ese aspecto. Cuando mencionaba la cuestión de las mediciones en cada sector y su diagnóstico, es importante pues resaltar que si ya podemos medir las características de suministro, de consumo a cada sector, entonces podemos saber el estado de cada uno de ellos. En este caso se puede ver en la pantalla un ejemplo de gráficas que nos permite ver cómo es la variación del consumo, cómo es la variación del suministro y por lo tanto entender o más bien calcular cuál es el porcentaje de fugas de cada sector. De tal manera de que esto nos va a permitir diagnosticar el estado de cada uno de ellos. Entonces, en algunos sectores ya se está tomando decisiones en cuanto a atacar, por ejemplo, el problema de fugas mediante la detección y reparación, o quizás ya para sectores que tienen fugas muy altas, pensar ya en una sustitución de la red, ¿no? En cuanto a la detección y reparación de fugas, se han revisado varios métodos, muchos métodos, y actualmente se están probando, entre otros, el gas trazador y los hidrófonos. Aquí hay un ejemplo de un sector aquí en la parte centro de la ciudad, en donde se detectaron 9 fugas con la tecnología de gas trazador, de las cuales se repararon y tenemos resultados. Por ejemplo, en esta gráfica, la línea azul es antes de la campaña de detección y reparación de fugas, y la línea roja representaría una vez que se repararon las fugas, los resultados o los beneficios de esa campaña. En este caso podríamos ver, por ejemplo, los consumos mínimos en la noche bajaron de 11 a 8 litros por segundo. Es importante continuar con estas campañas de detección y reparación, dado que es un proceso continuo, dinámico, y requiere ir bajando un poco más, más bien revisando el sector para bajar todavía un poco más el caudal que se pierde por fugas. Otro aspecto importante es el reemplazo de tubería. Por supuesto, aquí, como les decía, se requiere mayor inversión, pero esa inversión permite recuperar caudal más rápido y en mayor volumen. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de 10 sectores en la alcaldía Tlalpan, al sur de la ciudad, en donde de acuerdo a la población, que es alrededor de 40,000 habitantes, y al suministro que se les está dando, en realidad se les está dando del orden de más de 3 veces el agua que requieren. Sin embargo, la gente no tiene agua todos los días y no tiene agua suficiente. Quiere decir que entonces el volumen de pérdidas es muy grande. En este aspecto, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, otro de las importantes, más bien un aspecto importante es qué hacer con el caudal que estoy recuperando. Porque, por ejemplo, en esta zona podemos recuperar del orden de 215 litros por segundo, pero como vamos a ver ahorita, otro asunto importante es cómo lo mando a otras zonas de la ciudad donde se requiere.
Un aspecto importante de los proyectos que se están haciendo es respetar la normatividad. Se ha visto, no nada más aquí en la Ciudad de México, en varios organismos operadores y en varias ciudades de México, en donde se ha detectado que no se han cumplido con con cabalidad, digamos, todas las normas constructivas. Entonces, podemos estar haciendo sustitución de red, invirtiendo mucho dinero, pero dejando redes con porcentajes de fugas todavía importantes. Entonces, eso es un aspecto importante que se ha buscado hacer proyectos de mejor calidad, sobre todo también mejorar, como decía, todos los procedimientos constructivos y también las supervisiones, ¿no? Las supervisiones de obra. Otro aspecto importante, como les decía, es el cambio en la forma de operar. Actualmente, toda la red, todos los 14,000 kilómetros de red, los habíamos recibido con un gran porcentaje de interconexión, o sea, todas las redes estaban conectadas en muchos sitios. Lo que se está viendo ahora es, de acuerdo al suministro, a la fuente y a la población que tiene cada zona, definir estos nuevas zonas operativas de tal manera de facilitarle la labor a las áreas de operación, de tal manera de definir en estas zonas de colores que se ven en la pantalla, mediante válvulas, esas zonas, y que el tanque o los pozos o la entrega de agua en bloque sirva a esas zonas nada más, que no haya tanto movimiento del agua hacia un lado o hacia el otro de la ciudad, si no es necesario. Por supuesto, si hay condiciones de emergencia, pues se podrá abrir alguna válvula para dar agua a zonas donde haya fallado el suministro. Pero en general, esto creemos que va a beneficiar las posiciones operativas y también la de distribución de los caudales. Otro de los cambios que se están planteando es precisamente el control activo de presión. O sea, cómo ver en las zonas donde tenemos exceso de presión, cómo podemos reducir esa presión, porque, bueno, mediante las ecuaciones se puede ver que el gasto de fugas tiene que ver directamente con la carga, con la presión que tenemos en el sistema, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos las presiones en donde tenemos presión en exceso, podemos reducir, por lo tanto, el gasto de fugas. Bueno, como les comentaba, una vez que tenemos estos ahorros, ¿qué hacemos con el agua? Bueno, estas nuevas zonas operativas, las mediciones, las adecuaciones a la red primaria, nos van a permitir mover el agua ahora a las zonas donde, bueno, pues aquí históricamente la zona oriente de la ciudad, en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, son zonas donde las fuentes no tienen la calidad necesaria y por lo tanto urge que se detengan pozos en esa zona y por lo tanto sustituirla por estos caudales que estamos recuperando. Para eso es muy importante la macromedición. Además de instalar medidores en líneas primarias, en líneas de 48 pulgadas, de 36 pulgadas, lo que se está haciendo también es aprovechar estos equipos, aprovechar la telemetría, es decir, mandar la señal de los sitios donde estamos midiendo gasto y presión a un puesto central, que en este caso pues es este puesto central donde podemos ver todas las variaciones y le ayudarán definitivamente a las áreas operativas, a las áreas de proyecto para tener un mejor servicio en el suministro. Se pueden montar pozos y finalmente lo que quisiera comentarles es pues la magnitud de este proyecto, ¿no? Para la Ciudad de México, en estos 6 años se requieren, se han empleado ya del orden de, perdón, 1,000 millones de pesos, pero el proyecto total anda del orden de 7 millones y medio, perdón, 7,000 millones de pesos.
Entonces, pues eso es una inversión muy importante, pero creemos que los resultados nos van a permitir pues tener una ciudad sustentable durante un mayor periodo. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Carlos Gonzalo. La verdad, excelente exposición, muy precisa. Daré paso inmediatamente a la sesión de preguntas y respuestas. Y comenzaremos en el orden de que fueron presentando. Haremos un par de preguntas para cada uno de ustedes. Y empezamos con el ingeniero Carlos Berroeta. Rubí Romo pregunta, ¿se tiene algún estimado del tiempo que América Latina y el Caribe tiene garantizado el suministro del agua potable? Y la segunda, aprovechando de una vez, José Araujo Aguilar pregunta también para el ingeniero Carlos Berroeta, ¿en Chile existen cuotas o tarifas de agua para el cuidado del ambiente? ¿Cómo gestionar los activos de los servicios del ciclo urbano del agua? A ver. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Bueno, Sí, la verdad, adelante. la primera pregunta es bastante difícil de contestar, digamos. Yo creo, no conozco dentro de toda la literatura, dentro de lo que existe en bibliografía, de cuánto puede durar el agua. Yo creo que el agua nos tiene que durar por obligación por siempre. Si no tenemos agua, el asunto se complica brutalmente. Por lo tanto, pienso que los desafíos nos obligan a buscar alternativas para aumentar la oferta del recurso, cuidarlo de mayor forma, y eso de una u otra forma los distintos países lo están haciendo. Yo creo que los objetivos de desarrollo del milenio nos obligan a tener servicios gestionados en forma segura, y eso indudablemente que nos va a obligar a tener servicios más sustentables. La segunda pregunta, si me la repite, porque no la capté bien. Claro que sí, maestro. Mire, en Chile existen cuotas o tarifas de agua para el ciudadano del ambiente. ¿Cómo gestionar los activos de los servicios del ciclo urbano del agua? Tarifa no, en Chile no, del ambiente no. En los sistemas de agua potable, bueno, están las tarifas que las empresas están obligadas al autofinanciamiento, pero tarifas del ambiente no. No conozco algún país donde se cobre alguna tarifa en ese sentido. Por lo tanto, no. Mi respuesta en ese sentido. Ahora, ¿cómo cuidar el ciclo integral urbano? Bueno, esa es una obligación, y hoy día yo creo que es bueno, creo que lo dije en la presentación, que es necesario independizar las funciones de política con lo que son la regulación de los servicios. Yo creo que en la medida en que exista un plan regulatorio que exija a las empresas el cumplir eficientemente con la entrega de agua y el saneamiento, bueno, si se le asegura el autoabastecimiento con tarifas que realmente correspondan y se den los subsidios, las empresas y los entes reguladores tienen la obligación de hacerlos cumplir y cuidar cada una de las infraestructuras y reponerla en el momento oportuno para el momento actual y para los desafíos que se vienen a futuro. Eso es, en el fondo, cómo las empresas deben responder al cuidado de la infraestructura a través de planes de desarrollo que sean aterrizados y que sean fáciles de cumplir, y con el financiamiento y la reposición a través de tarifas. No sé si respondo la pregunta a la persona que la hizo. No, Me gustaría hacer, sí, adelante. sí, sobre los comentarios de las presentaciones anteriores, sí, van mucho más al detalle mismo de la gestión de las empresas de servicios sanitarios,
Y uno, comparto plenamente lo que está haciendo Ciudad de México en relación a las pérdidas de agua. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la empresa es disminuir las pérdidas. El 50% altísimo, y el 50% sí, no son físicas, son comerciales, pero sí, creo que por ahí va. Como he dicho, uno de los grandes desafíos es cuidar el recurso para tener la cantidad suficiente en el futuro, y una de las formas no fáciles requieren de la inversión que nos ha contado el profesor Carlos Franco, y los sistemas, bueno, son difíciles de implementar y es difícil bajar las pérdidas en forma importante y en un reducido tiempo. Por lo tanto, yo creo que tienen una tarea tremenda y les deseo el mayor de los éxitos. Eso, para complementar con lo que ha dicho. Muchísimas gracias, señor Carlos Berreta. La verdad, muy buena su participación, excelente. Y para el maestro Víctor Borguet, tenemos un par de preguntas también. Luis Genaro García Rivera pregunta, primero, ¿cómo garantizar el abasto de la zona metropolitana del Valle de México y a la Ciudad de México derivado del cambio climático? Y Héctor Fernández nos pregunta, ante la preocupante problemática claramente expuesta por el maestro Borguet, ¿basta con las acciones de eficientización? Pues pareciera que son acciones con resultados a mediano y largo plazo, y parecieran necesarias acciones complementarias, sobre todo la reducción de la sobreexplotación del acuífero, máxime con los costos de extracción que se presentan. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo garantizar? Pues según nuestros expertos, nuestros asesores y la información que compartimos, les debo comentar que cada viernes nos reunimos el SACMEX, sus directivos, sus asesores, la Comisión de Aguas del Estado de México, y la CONAGUA, el OCABAN, pero también la Subdirección General de Agua Potable y la técnica, y eventualmente también hidroagrícola, para revisar qué estamos haciendo, dónde estamos, qué tenemos que hacer en todos estos temas. Por supuesto, como bien comenta también, ya ligando a la segunda pregunta, con Héctor, no es solo esto lo que les presenté los dos escenarios en donde sería, según mi opinión, por supuesto, lo deseable, el no traer más fuentes externas. Yo creo que en eso coincidiremos muchos de que pues no deberíamos hacer trasvases, no es lo más deseable. Sin embargo, pues ya aquí estamos, ¿verdad? Y por ejemplo, el Cutzamala pues, es un trasvase que le cuesta al país mucho, el mantenimiento, su operación, el conservar, el mejorar, y en estas épocas que tenemos pocos recursos, créanme que es muy difícil, porque sobre todo estamos afectando a grupos sociales. Es de todos conocido aquí en el país y sobre todo en el Valle, que la gente de Cutzamala pues demanda obras, demanda sus servicios ambientales porque se les está afectando. Por eso es que les llevamos mucho empleo, muchas obras, nos involucramos en los proyectos. Cada que hacemos una obra, por ejemplo, la línea 3 que estamos haciendo para aumentar la confiabilidad del sistema, a la par de que hacemos la línea 3 que va a permitir descansar algunas de las otras dos líneas que existen desde hace 40 años, llevamos redes de agua potable, redes de saneamiento, reperforación de pozos, llevamos incluso construcción de caminos, construcción de áreas deportivas, en fin, les llevamos algo que manejamos aquí como los servicios ambientales, ya que toda esa gente que es afectada, pues tenemos que retribuirles de alguna manera. Por supuesto, los empleos que se crean en esas obras son primordialmente para gente de esos sitios. Lo mismo estamos haciendo con obras aquí en el lago de Texcoco, que es otra área abandonada pues, por la historia de nuestro país. Estamos llevando reforestación, estamos planeando hacer presas de gaviones, estamos llevando viveros, en fin. Cada que el gobierno federal está haciendo obras, ahora estamos tratando de involucrar a la sociedad, atenderla, comentar los proyectos antes de que se empiecen a hacer. Hay muchos que heredamos y pues estamos gestionando cómo retribuirle su apoyo, pero los que están empezando, estamos tratando de involucrarlos antes de empezar para que no nos ocurra lo que ha pasado mucho en este país, que se detienen las obras por
por la mala gestión social que solíamos hacer los ingenieros de no socializar los proyectos. Creo que es parte de lo que se quiere hacer de forma diferente. También debo comentarles que, por ejemplo, el derecho humano al agua, que es muy importante para esto. Tú me dices hasta acá el puerto de Arturo. Estamos también ya dando en toda la zona oriente, por ejemplo, 25 títulos de concesión de agua a los pueblos originarios para garantizar su derecho humano al agua. Estamos tratando de tecnificar el riego en esas zonas. En fin, y estamos tratando también de hacer obras en las zonas que sabemos que tienen conflictos ya viejos, como Iztapalapa, Ecatepec, Tláhuac, que es donde necesitamos llevar el agua, necesitamos reforzar, y ahí estamos actuando primordialmente. Y ya para finalizar, por supuesto que estamos también viendo otras fuentes, no solamente la presa Madín, que ya está en su potabilizadora nueva en concurso, en este mes yo creo que se da el fallo. Estamos Guadalupe, en fin, tenemos obras que para traer más agua a la ciudad, ya que pues, lo ideal sería sacar a los que no son chilangos o los que sobramos de esta ciudad, pero difícilmente se van a ir, así que tenemos que traerles agua para sostener a esta ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Borget. Y continuando con esta serie de preguntas para el maestro Carlos Franco, también tenemos un par de preguntas. Jonathan Fletes nos pregunta, ¿se cuenta con suficientes análisis de inversión y mecanismos financieros para reemplazar las tuberías? Y pregunta 2 de Lisbeth Rodríguez, ¿han considerado el papel que juega la falta de educación hídrica e inconsciencia de los usuarios? Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. En cuestión de los recursos y del reemplazo de tuberías, sí, por supuesto, son las acciones más caras, como decía, también donde recuperaríamos más agua. Pero sí, es cierto que un proyecto de este tamaño difícilmente puede lograrse solamente con recursos locales. Se está viendo ya la posibilidad de apoyo de créditos públicos de bancos, pero bueno, también tiene que ver con los problemas de la ciudad, la falta de recursos debido pues a que se han tenido que utilizar para la pandemia, entre otras cosas. Pero sí, definitivamente es un proyecto de gran magnitud y seguramente se va a requerir apoyo financiero. Y el otro, la otra pregunta, perdón, ¿qué decía? Claro que sí, se la repito con todo gusto. Es Lisbeth Rodríguez pregunta, ¿han considerado el papel que juega la falta de educación hídrica e inconsciencia de los usuarios? Bueno, claro, sí. Los usuarios juegan un papel importante pues en el consumo. Sin embargo, en una ciudad donde tenemos estos problemas y tales carencias, realmente hemos detectado que la gente es muy consciente pues del recurso del agua. Por supuesto, sí, no debe de faltar por ahí algunas personas que no lo tomen tan en serio este problema, pero cuando alguien depende del agua una vez a la semana o una vez cada 15 días, pues necesariamente se vuelve consciente de eso, ¿no? Y bueno, pues sí, por supuesto, en las aulas, en las escuelas, ir formando este asunto de la cultura del agua, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Carlos Franco. Pues con esto cerramos el bloque de preguntas y respuestas. Agradezco a nuestros panelistas de honor el día de hoy y si me lo permiten pasaremos algunos comentarios, algunas pequeñas conclusiones que tenemos de estas presentaciones. Pues como vemos, cada día los retos son mayores, más cuando en nuestro país se enfrenta una crisis económica y rezagos sociales que se han arrastrado durante décadas y acentuándose en los últimos años. Me encantó cómo fueron aterrizando de lo internacional a la zona del Valle de México, a las soluciones, a lo que estamos haciendo. Como bien lo mencionó el ingeniero Carlos Berrueta en el agua potable y los desafíos
sobre todo enfocándonos a los desafíos en la gestión, de acuerdo con el objetivo 6, nos habla de una gestión segura del agua potable. El reto, además de técnico, de político, es económico. Traer agua a las ciudades desde fuentes alejadas tiene altos costos de operación. Uno de ellos, la energía eléctrica. Bien comentaba el maestro Borges, por ejemplo, que ellos pagan 176 millones de dólares, si no mal recuerdo. Yo lo traduzco en 3.500 millones de pesos. Hace apenas menos de un año y fracción pagaban 2.300 y SFE, que nos subió arbitrariamente de un día para otro de 2.300 a 3.500 millones, ¿no? Uno de ellos, la energía eléctrica, se ha estimado que las 6 plantas de bombeo que lo componen emplean 2.280 millones de kilowatts cada hora, equivalente al consumo de la energía de toda la ciudad de Puebla. Las plantas de bombeo permiten bombear el agua y vencer un desnivel de más de 1,000 metros y traerlo más de 200 kilómetros desde las fuentes. La infraestructura actual, en algunos casos, ya ha cumplido su vida útil. Recordemos los casos que se dieron, por ejemplo, en el metro aquí en la Ciudad de México, donde hubo de uno de los formadores. Bueno, pues los años que tiene el sistema Cutzamala son de esa época y necesitamos dar mantenimiento preventivo para evitar todos esos temas, ¿no? El Banco de Desarrollo de América Latina sugiere desde 2011 que la inversión recomendada para un país como México y como cualquier Latinoamérica debería de ser del 0.3 del PIB nacional. En 2020 en nuestro país solo invertimos el 0.02 para poder llegar al 0.3. Estamos ciertamente muy lejanos y lo peor es que esto, en lugar de ir subiendo año con año, desde el 2016 a la fecha viene para abajo. Este porcentaje se califica como el mínimo razonable, en 0.3 del orden de inversión histórica de la región, y se considera mínima porque la problemática del agua potable y saneamiento ha ingresado en una fase donde los diferimientos se traducen en pobreza, desigualdad de oportunidades y en una gravísima degradación ambiental. La sociedad mexicana, como bien decía el doctor Berrueta, cada día, pues todas las sociedades demandan más y mejor agua. Cada día necesitamos más alimentos, la industria requiere mayores asignaciones para lograr contribuir al crecimiento económico. En nuestro país, recordemos que, y en toda América Latina, todo el mundo viene creciendo a razón de 1% anual, lo cual para el 2050 tendremos un 30% por encima del nivel actual de la demanda. De acuerdo con los datos que presentó el ingeniero Berrueta, tan solo el 65% de América Latina tiene la gestión segura, comparado con arriba del 90%, ¿no?, que tiene América del Norte y Europa. En la cuenca del agua de aguas del Valle de México, hemos extraído agua del acuífero con mayor velocidad que su recarga, propiciando la sobreexplotación del acuífero y con ello los hundimientos del subsuelo que hemos tenido. Para reducir el impacto hemos implementado alternativas de abastecimiento como el sistema Cutzamala, traer el agua de otras cuencas y mitigar la sobreexplotación del acuífero. Es necesario que reinyectemos el agua de calidad a nuestro acuífero. De acuerdo con los datos que nos dio el maestro Borget, actualmente la zona metropolitana consume para uso público un caudal medio de cercano a 60 metros cúbicos. La Conagua ha entregado en el 2020 un promedio de 22.4 metros cúbicos de agua en bloque, que es el 37.4 del abastecimiento de la zona del Valle de México. El escenario actual de la zona del Valle de México cuenta con 22.8 millones de usuarios con una cobertura de agua del 97%, teóricamente 81% de viviendas disponen de agua entubada, 16% en el terreno y 1.4% de acarreo. La población de la región ha crecido 5.6 veces entre 1950 y 2005, pero hay muy poca disponibilidad de agua. Recordemos que teníamos en 1910, teníamos en México más de 31,000 metros cúbicos por habitante año de disponibilidad. En 1950 disminuyó a poco más de 18,000. En la actualidad tenemos poco más de 3,600 metros cúbicos por habitante año. Sin embargo, en lo que es la zona metropolitana y Valle de México, tenemos una disponibilidad menor a 150 metros cúbicos por habitante año. Existen zonas que por su ubicación resulta un reto llevar el agua. Las ubicadas en Iztapalapa, Tlalpan, Benito Juárez.
Iztapalapa es una de las más pobladas, con más de 2 millones de habitantes. Se estima que el 18% de sus habitantes cuentan con agua durante 1 o 2 horas por semana. Es necesario la creación, como bien decían, los desafíos son muchos, ¿no? Es necesario la creación de políticas públicas enfocadas al agua, en las que se reconozcan y se aborden las necesidades de nuestro país para el desarrollo integral de los recursos hídricos. Es sumamente importante que se aplique la ley actual, que se garantice el derecho humano al agua, ¿no? La necesidad de invertir mayores recursos para acelerar los proyectos en infraestructura y demanda y mejora la eficiencia en la calidad del servicio, en la prestación no solamente del agua, sino también del saneamiento. Esto representa una oportunidad para regular esquemas donde la participación privada pudiera ser un impulso al crecimiento del sector, como otros países que han tenido mucho éxito en la aplicación de estas políticas. Como he mencionado, mucha de la infraestructura existente ha cumplido su vida útil y requiere ser reemplazada. Esto requiere de grandes inversiones y en muchos casos los municipios, quienes son los responsables de suministrar y disponer y tratar el agua, no cuentan con los recursos suficientes. El maestro Carlos Franco mencionó que el proyecto de mejora de eficiencia del servicio del agua potable del SACMES propone metas para el 2024, que toda la población cuenta con agua suficiente días, 70% cuenta con el suministro continuo, 24%, y que se reduzca el suministro de la Ciudad de México en 2 metros cúbicos para subir eficiencias físicas. Esto es fundamental. Podemos pensar en traer el agua de muchas fuentes, de muchos lugares, sí, pero todo eso es muy costoso. Y no hay agua más cara que la que no tenemos, ¿no? Aquí tenemos, pues, sacando las cuentas, si tenemos más de 20 metros cúbicos y el 40% de pérdidas, pues podríamos recuperar 8 metros cúbicos. Qué mejor que empezar de aquí al 2024 con recuperar estos 2 metros cúbicos, adicional a las fuentes que mencionó el maestro Borget, para poder sacar estos 50 pozos de operación y desagravar el problema que tenemos tan fuerte del acuífero, ¿no? Debemos de crear conciencia sobre todo el uso adecuado, que le demos el vital líquido y su reutilización. Somos los encargados de poder difundir las buenas prácticas de la sociedad. Es importante involucrar a los 3 niveles de gobierno, pero es igual de importante involucrar a la población. Una de las preguntas, todas muy atinadas, pero la última mencionaba cómo involucrar a la población, ¿no? Cómo hacerlo. En muchos lugares, en muchos municipios, a lo mejor no en tanto en la Ciudad de México, pero en muchos municipios de la zona metropolitana, mientras más agua les dan, pues más agua desperdicia, ¿no? Como veíamos los datos de Tlalpan, que tienen más del agua que necesitan, pero las fugas, la falta de eficiencia les impide poder dar agua a la población. Y después cuando la población la tiene, pues muchas veces cuando es de bajo recurso y les cuesta poco, mucho la desperdician, ¿no? Estamos en un México en plena transformación, debemos romper los paradigmas, debemos trabajar hacia un nuevo modelo de gestión para hacer frente a los nuevos retos, al crecimiento de las ciudades y al cambio climático y a los nuevos patrones de lluvias. Esta pandemia y pausa obligatoria que hemos tenido a nivel mundial ha promovido la creación de estos webinars que nos han acercado expertos de nivel mundial, de los cuales no teníamos acceso comúnmente. Este es el lado bueno que nos ha dejado esta contingencia sanitaria. Felicito esta iniciativa sobre estos seminarios que están organizando con alianzas interinstitucionales, y como presidente de ANEAS y de la MH, aplaudo y reconozco esta labor y al mismo tiempo los invito a que se generen mayores contenidos que cuenten con estas dos asociaciones para poder hacer más eventos que fortalezcan a la hidráulica en nuestro país. Agradezco la invitación a participar en este primer seminario del agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. El día de hoy, con el tema de infraestructura de agua potable, gracias al doctor Rafael Val, a la UNESCO de México, a Camila Tori de UNESCO Montevideo, a todos los involucrados en este evento, y gracias a los 3 panelistas de lujo con los que tuve el honor de interactuar el día de hoy. Quisiera despedirme con una frase que seguro muchos ya han escuchado, ya que siempre la tengo muy presente. Trabajemos día a día por más y mejor agua para nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias UNESCO, muchísimas gracias Camila, muchísimas gracias a todos ustedes. Rafael, a todos ustedes.
Muchísimas gracias, Arturo Palma, a ti por acompañarnos el día de hoy y moderar esta importante sesión. Bueno, queremos agradecer a nuestros panelistas, Carlos Berroeta, a Carlos Franco y al señor Víctor Bouguet, también por sus excelentes presentaciones y por supuesto a la audiencia por su gran interés. Bueno, de esta manera damos por finalizada la cuarta sesión del primer seminario El agua y tu ciudad. Todos somos partes de una cuenca. Esperamos volver a encontrarlos el martes que viene, 16 de febrero, en el mismo horario y a través del mismo link, para ver juntos el tema 4B, infraestructura de saneamiento. Los esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, y gracias por su participación y su tiempo. Nos estaremos viendo en los siguientes. Hasta luego, gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.